Buenos días a todas y a todos. En esta breve exposición voy a comentarles sobre mi visita al Museo de Arte de Lima, más conocido como el MALI. Está ubicado en el Cercado de Lima, entre Paseo Colón y 28 de Julio. El MALI está rodeado por el Parque de la Exposición y está dentro del Palacio de la Exposición. Así es, aunque muchos no conocían como yo, el museo no es que todo el lugar sea el museo, sino que está dentro de el Palacio de la Exposición. En 1872 se funda el Palacio de la Exposición en el gobierno de José Balta, por los 50 años de la independencia del Perú. En la Guerra del Pacífico pasa a ser banco de sangre y también es invadida por las tropas chilenas. En el año 1954 se funda el Patronato de las Artes con el objetivo de promover la cultura y el arte. Estaba conformado, como podrán ver, por Jorge Basadre, por los primos Miro Quesada, también por el entonces cardenal Juan Landázuri Riquets. La Municipalidad de Lima le cede en comodato por 50 años el edificio del Palacio de la Exposición para el fin del Museo de Arte, ¿no? El MALI se inaugura en el año 59 y en el 61 se abre la exposición permanente y le da apertura al presidente de ese momento, Manuel Prado Ugarteche. Actualmente el MALI está dirigido por Natalia Magluf Brahim y el presidente de patronato es Juan Carlos Verme Giannoni. El segundo piso de MALI nos da la bienvenida con una muestra permanente. En ella encontramos colecciones de arte de varias culturas. Estas piezas fueron concebidas como símbolos de poder y como elementos de rituales de vida y muerte. El arte precolombino está formado por varias culturas. En este caso tenemos a la Cupisnique y a la cultura Chavín. En sus cerámicas buscan mostrar las iconografías relacionadas a lo religioso e ideológico. Los mochica, por su parte, buscan plasmar en sus cerámicas a sus dioses, los cuales legitimaban el poder de las autoridades en esa época. En el caso de los incas, tenemos a los quipus. Era un medio de contabilizar aquello que ellos tenían necesidad, en el caso de la agricultura, por ejemplo, o la ganadería. No se sabe exactamente cómo era el método de contabilizar ni qué significaba cada nudo, pero de hecho era un medio para saber y conocer cuántos animales tenían y cuántos alimentos iban cosechando, ¿no? Asimismo tenemos a los aríbalos, que eran un tipo de vasija inca, un cántaro de cuello largo y base cónica utilizado específicamente para la chicha. Con la llegada de los españoles en 1532, llegan también pintores y artistas europeos. Entre ellos tenemos al italiano Matteo Pérez d'Alessio, que dibuja este cuadro de la Virgen de la Leche. Como pueden ver, este cuadro tiene de alguna manera un significado. La mirada de la persona que mira este cuadro automáticamente se fija en la Madre, en María. María mira al niño y el niño te mira a ti. De alguna manera es atraer la mirada de la persona y que también el niño al final te mira a ti. Era una manera de empezar a evangelizar. La pintura colonial al inicio, como vemos aquí con Matteo Pérez d'Alessio, tenía una fuerte influencia europea, pero poco a poco fueron adaptándose a las culturas propias del país. En Cusco, a partir del año 1650, después del terremoto que asoló la ciudad de Ayacucho,
En plena reconstrucción se da el auge de la escuela cusqueña, en este caso, pintura cusqueña. Aquí podemos ver un ejemplo de esta pintura que es de un anónimo cusqueño y que se titula Exaltación de Santa Rosa. Asimismo tenemos aquí del taller de Marco Zapata a la Virgen de la Silla con la graduación de los hermanos Angulo. Posiblemente los que pidieron esta pintura fueron los hermanos Angulo, por eso es que se los pinta justo de la parte de abajo, para saber quiénes pagaron por esta pintura. En 1821 nos toca grandes cambios, en este caso la independencia, pero el arte aún continuaba con el mismo esquema artístico. José Gil de Castro es uno de ellos, es el que dibuja a Simón Bolívar y a Josefa Molleda. A su muerte se da el cierre de este tipo de dibujo artístico. También tenemos como representantes de esta época a Luis Montero y a Pablo Petrovic, los cuales dibujan a dos mujeres, Mercedes Díez Canseco y Gutiérrez de la Fuente. Vemos una gran diferencia con lo que dibujaba José Gil de Castro. En este caso vemos la exageración en la parte de la cintura, donde importa mucho la estética y la postura. Luis Montero nos sigue sorprendiendo. Él trabaja en sus pinturas la narrativa histórica. En este caso vemos la muerte de Atahualpa. Esta pintura no es pintada aquí en Perú, sino pintada en España. Como podrán ver, el fondo no tiene nada que ver con un lugar peruano, sino tiene que ver con otro tipo de zona o arquitectura, ¿no? Para esto se utilizaron a personas españolas, por eso ustedes ven que las mujeres no se parecen nada a las indígenas de nuestra época y menos a las indígenas de la época de los incas. Pero por otra parte vemos que Atahualpa se parece. Justo nos contaba la joven que nos guiaba, en esa ocasión llegó a viajar un peruano allá que tenía los rasgos indígenas, entonces lo tomaron a él como referencia para que pueda ser Atahualpa. A inicios del siglo XX empieza una nueva manera de pintar. En este caso, José Sabogal nos trae la novedad. Es un representante del arte del siglo XX, demuestra la influencia del regionalismo que en ese tiempo se iba promoviendo en el mundo artístico. Como podemos ver, él rescata en sus pinturas el tema de las costumbres y el paisaje. Otra representante de esta época es Elena Iscue, que dibuja este cuadro llamado Maternidad. En ella podemos ver que Iscue también plantea una imagen de madre, no las típicas madres de la aristocracia, sino también aquella madre que es indígena y que también merece la pena ser expresada y ser pintada en un cuadro. También tenemos a otra mujer llamada Julia Codeciso. En sus cuadros vemos también cómo plantea el hecho de revalorar la cultura y también de caracterizar a uno de los personajes principales de esa época. Siguiendo con esta breve exposición, pasamos a ver el arte contemporáneo. Existen dos grandes representantes, incluso más. Entre ellos está Fernández de Cislo y Cérvulo Gutiérrez. Podemos ver un poco sus pinturas y sus trabajos. En el caso de Cérvulo, la manera en cómo retrata a Cristo es muy interesante y a la vez es muy abstracta. Ahora pasaremos a ver la muestra del primer piso de la escuela cusqueña. Vamos a ver rápidamente algunos dibujos que yo he podido tomar foto. En este caso se ve de manera muy general que las pinturas cusqueñas buscan evangelizar con sus dibujos, ¿no?
aquí tenemos por ejemplo el niño Jesús, tenemos a José y Jesús. Esta pintura es interesante, que es Santiago Matamoros y luego será Mata Indios, y es cuando llegan, ¿no?, a evangelizar. Vemos en la parte del fondo, de la parte de la esquina, donde hice zoom para un poco explicar esta parte interesante, que al caballo los indígenas le empiezan a dar oro. Muy curioso porque claro, aquí en América no se conocen los caballos, se pensaban que era una especie de dioses, que hay que darle de alguna manera una retribución, ¿no? Tenemos también aquí al arcángel y al niño Jesús Inca. Nos decían que solo hay 2 dibujos de Jesús Inca, del niño Jesús Inca. Y es muy curioso porque de alguna manera es una forma de hacer más cercano a las personas indígenas el niño Jesús. Una vez más nos vuelve a la mirada Santiago Mata Indios, ¿no? Aquel que va a luchar contra aquellos que no creen en el Dios de Jesús. Aquí vemos cómo se evangelizaba la Trinidad y cómo se hacía entender a la gente este misterio. Al principio se ponía a 3 hombres separados como quienes son reyes y la gente de la aristocracia lo podría entender, pero el pueblo no. Entonces luego se los une a los 3, pero igual no entendían. Y al final ni uno de los 3 dibujos, sino solo se queda esta especie de triángulo, ¿no?, que explica que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo, y de alguna manera, a pesar de la dificultad, la gente entiende mejor que separados, ¿no? El arte cusqueño también se caracteriza por acentuar en sus muestras las fiestas costumbristas, en este caso la fiesta del Corpus Christi, y también en las custodias. Vamos a ver esta hermosa custodia, y también vemos a Santa Rosa de Lima defendiendo la custodia de los moros. Aquí en esta pintura vemos plasmada el matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta y de Juan de Borja con Lorenza Ñusta de Loyola. La joven que nos acompañaba y nos explicaba eso decía que ambos personajes eran sobrinos de Ignacio de Loyola y de Francisco de Borja, religiosos. Entonces era una especie de vínculo entre ellos dos, entre esas 2 familias, ¿no? También, como muy cercano a lo religioso, plasmaban también a la Virgen María. En este caso tenemos a la Inmaculada Concepción, que es de autor anónimo, y tenemos a la Virgen de Loreto por José Gamarra. Hemos plasmado aquí 2 dibujos de la niña hilandera y del niño de la espina. Ambos fueron encontrados en un convento de claustro, de monjitas. La niña hilandera estaba ubicada en un espacio donde las hermanas hacían trabajos manuales y tenían que practicar la paciencia en el bordado, en los trabajos que hacían. Mientras que el niño de la espina estaba ubicado en un lugar de oración y de penitencia, donde invitaba a las hermanas a poder aceptar el sacrificio y el dolor por el bien de los demás, como Jesús también soportó el dolor con las espinas. Acá también tenemos al buen pastor, tenemos a San José con el niño y la corte celestial. Y ya casi para terminar tenemos de un anónimo del surandino la alegoría a la muerte. Bueno, esto fue todo y les invito a que puedan participar de esta muestra, que es muy interesante y a la vez muy profunda, y que pueden ir con tiempo para disfrutar de estas muestras artísticas. Gracias.